Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos a una nueva historia. Esta vez un poco más picante, con la historia que nunca debió existir. Escrita por Oromaster. En este su capítulo 1 llamado Un alma abandonada. Así que quédense a escuchar, si quieren, esta maravillosa historia. Eran las 2 de la madrugada de un día a finales de la primavera. Lucy y Anon habían pasado por muchas cosas juntos y ahora tenían una relación que parecía imposible apenas hace unos meses atrás. Paso a paso, la hetero no binaria y el calvo sin escamas se volvieron grandes compañeros y eventualmente algo más. ¿Podrían llamarse novios? Posiblemente. Pero había algo que a Anon no le gustaba del todo. Nasser aceptó a Anon después de muchas conversaciones y momentos incómodos. Era su hermana, hermane, o como se diga después de todo. Y era su deber como hermanito protector. ¿Su madre? La señora Aaron estaba muy entusiasmada con la idea de que su princesa pirata había encontrado a alguien con quien sea feliz. Un extraño bucanero. Y en cuanto al patriarca de la casa, bueno, las cosas eran más complicadas. Ripley Aaron era posiblemente el mejor sheriff que Volcadera pudo haber tenido jamás, pero en casa las cosas eran diferentes, muy diferentes. Anon había ido a la casa de los Aaron en varias ocasiones. De hecho, entre la insistencia de Lucy y la señora Samantha por visitas, era difícil negarse. Y los platillos de la matriarca hacían que su sentido común se viese aplicado por su necesidad de la buena comida. De hecho, en todo el mes de abril, Anon había ido a la casa de los Aaron unas 11 veces, e incluso se quedó a dormir en 3 ocasiones. Y en todo ese tiempo, vio al padre de Lucy y Nasser una única vez. Fue una tarde en la cual estaba pasando el rato jugando junto al altero oscuro más joven en la consola, mientras Lucy miraba a los chicos jugar practicando con su guitarra. Entonces, la puerta se abrió. El interior de la casa ingresó un tero enorme de escamas oscuras. Apenas le dedicó unas palabras a sus hijos antes de ir a escaleras arriba, al punto de ni siquiera notar al invitado que pasó justo al lado. Se escucharon unos ruidos en la parte superior de la casa, y de inmediato se sintieron los pasos bajando las escaleras. Ripley aún vestía su uniforme de policía, y ahora tenía una mochila entre sus manos que no estaba exactamente vacía. Ripley, ¿llegaste temprano?, preguntó la pequeña hetero, quien llegaba a la sala desde la cocina por el ruido. Lo siento, Sam, pero hoy llego tarde. Adiós, niños. Y así, el gran tero salió por la misma puerta que había entrado, haciendo apenas estancia de 3 minutos en su casa. Nasser y Lucy se veían algo molestos, pero pronto regresaron a sus tareas. Sin embargo, la matriarca de la familia se quedó de pie bajo el marco que separaba la sala de la cocina, siendo ignorado como cada día. Aunque esa vez habían unos ojos que sí la miraban. Anon no podía entender del todo qué había pasado, pero sí podía comprender el rostro del ladino mayor,
esa tristeza que dejaba salir cuando creía que nadie la veía. Una mirada vacía, unos hombros que apenas podían cargar con su propio peso. Esta situación era tan común para ella, que ni siquiera se percató que, a diferencia de sus hijos, quienes regresaron a sus asuntos, había alguien que la había visto justo a punto de romperse. Y al percatarse, rectificó inmediatamente su postura con una sonrisa y una oferta tentadora. Niños, la comida está casi lista. ¿Por qué no ponen la mesa para servir? No, ok. ¿Qué hay para cenar? Pasta carbonata. Genial. ¿Guardaste un poco sin carne para llevarla a Naomi mañana? Por supuesto. Nasser, sabes que no la dejaré afuera. ¿Aún nos queda refresco? Sí, debería haber una botella en el refrigerador. Está bien. ¿Anon podría sacarla mientras ponemos la mesa? Sí, claro. El humano estaba muy confundido en ese momento. ¿Acaso lo que había pasado no le interesaba a nadie? ¿Por qué Nasser y Lucy actuaban como si nada? ¿Por qué Samantha le sonreía al verlo, a pesar de estar a punto de llorar hace unos segundos? ¿Por qué era él el único que la veía? A pesar de todo, esa noche la cena no fue diferente a las anteriores, ni posteriores. Y cuando Anon decidió preguntar con discreción, Lucy le dijo sin preocupación alguna que era normal que su padre regresara casi en la madrugada, e incluso había veces que ni volvía a casa. De hecho, el propio Anon se había quedado a dormir en el cuarto de Lucy ya 2 veces y ni siquiera había señales del patriarca a pesar de ser pasadas las 11 de la noche. El segundo día escuchó unos pasos pesados en la madrugada, los cuales sintió solo por el hecho de que estaban acostumbrados a despertarse por los ruidos fuertes por vivir en Skid Row. Y claro, alguien como él era capaz de reconocer los pasos de alguien que le costaba caminar con su cuerpo cargado de alcohol. Sin embargo, la tercera noche, quedándose en casa de los Aaron, fue diferente. Anon abrió los ojos cuando escuchó algo fuera del cuarto. Pensó que sería otra vez Ripley, pero esos pasos no eran tan pesados. Un rápido vistazo a su teléfono y se percató que eran las 2:18 de la madrugada. Debí silenciarlo. Lucy yacía a su lado, completamente ajena a lo que pensaba o a lo que pasaba. La idea más común hubiese sido volver a dormirse, pero por algún motivo que ni el propio Calvo sabía, decidió ponerse de pie y comprobarle el origen de ese ruido. Instinto masculino tal vez, pero no. Esto no le daba una buena espina. Anon se levantó de la cama, con cuidado, mientras Latero seguía sumergida en su profundo sueño. El humano tomó su teléfono y salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado para no despertar a Frank. Con su celular con el brillo al máximo alumbró el pasillo, pero no había nada allí más que adornos y cuadros. La sensación de vacío era agobiante, lo cual se sentía aún más pesada, producto del repentino despertar. Escaleras abajo, el humano guardó su móvil, al percatarse de una pequeña luz que provenía de la cocina. No era la luz principal sobre la mesa, sino una independiente ubicada justo encima del fregadero. Y entonces, tan pronto se asomó a la habitación, que debería estar vacía a esa hora de la madrugada, la vio.
La figura del latero de mediana edad. Baja estatura, apoyada sobre la meseta, con un vaso de agua a medio llenar justo frente a sus ojos. Sus alas caían sin fuerzas contra el piso, como si el peso de estas fueran demasiado para incluso evitar arrastrarlas. Su cuerpo se veía desinflado, agotado, derrotada. Anon no podía verle el rostro, y no necesitaba verlo para saber qué estaba pasando. Después de todo, Latero no era capaz de reprimir todos los sollozos que su cuerpo quería dejar escapar. Samantha estaba llorando, en silencio, sola, incapaz de conciliar el sueño, fingiendo ser una familia perfecta, viviendo una mentira, siempre sonriendo, siempre procurando lo mejor para aquellos que quiere. Pero no es fácil cuando pasas más de 20 años sola, encerrada en una casa. No es fácil cuando nadie te pregunta cómo estás o cómo te fue el día. No es fácil cuando tienes que oler un perfume que no conoces impregnado en las ropas sucias de un esposo que hacía tiempo ni siquiera te daba un beso. Y sin embargo, el conflicto interno era lo que más dolía. ¿Qué fue lo que hizo mal ella? ¿Qué fue lo que no hizo? ¿Cuál fue el detalle que no vio? ¿Cuándo fue que dejó de ser la perfecta esposa? ¿Acaso no había hecho suficiente? ¿Acaso no había sido lo suficientemente buena? ¿Por qué? ¿Por qué diablos pasaba esto? ¿Por qué Ripley ahora pasaba las noches en los brazos de otra ¿Samantha? La pequeña Tero dio un respingo al escuchar la voz del humano, quien había sido tan silencioso que ni siquiera había podido escucharlo acercarse. Además, estaba tan sumergida en sus pensamientos que no lo hubiese hecho de todos modos. Sin embargo, tenía una imagen que mantener, y rápidamente se pasó las manos por el rostro, tratando de quitar todo rastro de lágrimas antes de darse la vuelta y encarar al humano. Anon, no pensé que estuvieses despierto a esta hora. ¿Acaso te desperté cuando bajé? Lo siento mucho. No se preocupe, no lo... Bueno, sí. Me desperté por sus pasos, pero... No tiene que disculparse. Realmente lo siento. El humano no dijo nada más en respuesta, pero su mirada no se apartaba del latero. Ella podía ocultar su dolor en cuantas capas de falsas sonrisas quisiera mostrar. Podía limpiar sus lágrimas todo lo que quisiera. Podía seguir ocultando los ojos como siempre lo ha hecho, pero no puede esconder lo que Anon escuchó al estar a sus espaldas. ¿En serio, Samantha? ¿Estás bien? La respuesta obvia era no. Pero ella no podía decir eso. A pesar del dolor, ella esbozó una sonrisa lo más visible que pudo, tratando de mantener las apariencias. Pero ya el humano no podía ver esa sonrisa de la misma manera. Lo estoy. No te preocupes. ¿Bajaste por algo de beber? Era inútil. Samantha no rompería su papel de anfitriona perfecta. Por mucho que el humano la mirase con genuina preocupación, Anon podía llegar a ser tonto en muchas ocasiones, pero incluso él sabe cuándo dejar de hacer preguntas. Sin embargo, algo dentro de él se negaba a darse la vuelta y dejar al latero sola. Tenía que hacer algo. ¿Qué tal un café? ¿Café a esta hora? ¿Me acompaña?
Latero giró la cabeza de lado, alzando una ceja en clara señal de curiosidad, mientras él solo encogía de hombros. Ninguno de los dos sabía cómo reaccionar ante esto, y los segundos entre palabras se hacían largos y pesados. Samantha lo pensó un poco. No quería que Anon la viese en ese estado, pero el chico se rehusaba a irse de vuelta a dormir. El café solo fue una excusa, pero un café a esa hora tampoco sería una buena idea. Aunque en ese momento no estaba de humor para darle una charla al chico de lo dañino para su salud de dormir poco y beber café en la noche. Además, ella también necesitaba uno. Al final, Samantha asintió en silencio y se dirigió a las gavetas mientras Anon tomaba asiento en la mesa cercana a la cocina. A pesar de los equipos modernos, Samantha era de la vieja escuela y ella disfrutaba de una buena colada a la antigua. Después de todo, ella sabía que esas máquinas modernas con cápsulas no podían superar el sabor de un buen café hecho en cafetería. Agua en la base, café en polvo en el centro, sellarla y ponerla sobre la estufa hasta que hierva. Los minutos de espera fueron eternos, en silencio, y se podía notar la incomodidad de ambos presentes. Una queriendo escapar de la situación, otro queriendo ayudar de alguna forma. Por suerte, para ambos, la cafetera no tardó en hacer ese característico sonido que avisaba de un café recién preparado. Y en poco tiempo, Samantha sirvió 2 tazas pequeñas, dejando una extra en la cafetera que dejó sobre la estufa apagada. Latero se acercó a la mesa, dejando una taza frente al chico y otra frente a un puesto vacío. Anon agradeció con un asentimiento mientras la veía darse vuelta. Abrir uno de los estantes superiores y alzar las manos para tratar de alcanzar el azúcar. Menos mal que su pijama de dormir era holgado. O el humano se hubiese enfrentado a una escena algo incómoda. Cuando Latero tuvo que estirarse para alcanzar el recipiente con el polvo dulce. De regreso a la mesa, Anon tomó 3 cucharadas de azúcar para su café, mientras Samantha tomaba una, y el primer sorbo a la bebida caliente creó en ambos un estado intermedio entre la paz y la incomodidad. Un pequeño silencio que, aunque se sentía correcto, dejaba en ambos una sensación algo amarga, más que la propia bebida pasando por sus gargantas. Es muy buen café, dijo para romper el hielo. Ah, sí. Gracias. ¿Siempre lo ha hecho de esa manera? Sí, creo que queda mejor que con esas máquinas modernas. Puedo sentirlo. Es muy buen café. Ella respondió con un asentimiento, y ambos volvieron a quedarse en silencio. Ambos querían saber qué decir en ese momento, pero ninguna palabra se sentía correcta en sus mentes. Qué pena que hayas tenido que desvelarte por mi culpa. Realmente lo siento. No, no diga eso. Creo que valió la pena, dijo divertido, alzando la taza de café para reforzar su punto. Latero volvió a responder con un asentimiento de cabeza, pero luego ambos quedaron en otro silencio incómodo. Anon, ahora sin saber qué hacer para tratar de ayudar a Latero, comenzó a frotarse la mano con nerviosismo, cosa que no pasó desapercibido por Samantha. Y cuando menos se lo esperaba, la boca de Anon comenzó a moverse fuera de su control. Samantha sabía que por Fang, sobre los murmullos de Anon. Pero esa era la primera vez que lo escuchaba por su cuenta. No es justo. No es justo. Samantha es demasiado buena. Ella no se merece esto.
Apenas la conozco y ha sido más que amable conmigo, más que muchas personas. Y dinos que he conocido. Más que mis propios padres incluso. Es una madre maravillosa, una esposa maravillosa. Ripley no la merece. Ese bastardo no la merece. ¿Cómo se puede ser infiel a una persona así? ¿A un ángel así? No. Ella se merece a alguien mejor. Ella merece a alguien que aprecie todo el tiempo que le dedica a su familia. El amor con el cual cocina cada día, la dedicación con la que se levanta tan temprano y se cuesta tan tarde, manteniendo esta inmensa casa como un verdadero hogar. Ella se merece a alguien que la haga sentir la mejor mujer del mundo. No esa mierda de esposo que la deja en casa llorando en las noches. Ella merece... El monólogo del joven, humano, se detiene abruptamente, cuando un sollozo lo hace regresar al mundo terrenal. En la mesa, donde estaba sentado, con la taza de café fuertemente entre sus manos, pero, en este caso sus ojos se abrieron con fuerza, cuando vio a la mujer frente a él, destruida en vida. La pequeña matriarca de la casa, siempre tan amable y cariñosa, ahora era un cascarón vacío, que no podía contener las lágrimas de dolor e impotencia. Ella sabía lo que Ripley hacía, pero nunca tuvo el valor para afrontarlo. Una parte de ella se negaba a creerlo, pero que alguien como Anon, alguien que apenas los conocía, se diese cuenta de eso, la destruyó por completo. Latero tenía sus dientes afuera, pero no podía decir nada por furia. No se mostraba con furia, era impotencia. Sus manos apretaban con tanta fuerza la taza de porcelana que terminó rompiéndola con la simple fuerza de sus dedos. Sus ojos, siempre cerrados y serenos, ahora estaban abiertos, mostrando sus hipnotizantes iris carmesí. Una pena que se mostraran al mundo solo para dejar caer lágrimas de pena, y sus sollozos no tardaron en llegar. Anon se movió por instinto. Se puso de pie arrastrando la silla donde estaba sentado, rodeando la mesa y acercándose a la afligida Tero. Ella no reaccionaba, y ni siquiera pestañeó cuando él se puso justo a su lado. Pero Anon no sabía qué hacer. Más, cuando Samantha parecía estar en un estado de dolor y rabia contenida que luchaba por no dejar escapar. Y tal vez lo hubiese logrado, si un par de manos no la hubiesen arropado para tratar de consolarla. Anon creyó haber cometido el peor error de su vida, cuando la poca fortaleza que mantenía a Samantha en pie se hizo pedazos ante su compasión. Latero no pudo contener su llanto, y el peso de las emociones le arrebató todas las fuerzas en un suspiro. Anon sintió el peso de inmediato, el peso de un cuerpo casi muerto en vida, un peso que cayó sobre su pecho y que casi lo tumba al suelo al no verlo venir. Los segundos se convirtieron en minutos, mientras las lágrimas de Samantha caían sobre la camisa blanca. Sus sollozos retumbaban contra su pecho. Anon no sabía qué podía hacer para ayudarla, pero una parte de él solo le decía que aguantara. Que solo estuviese allí para ella. Que no se quejara de la humedad sobre su pecho. Que no mostrase dolor cuando las garras del Latero arañaban su piel sin querer. Que no dejara de abrazarla por mucho que sus piernas y brazos se cansaran. Samantha podría ser fuerte, pero hasta las voluntades más firmes tienen su punto de quiebre. Y Samantha finalmente había llegado al suyo, en su cocina, acompañada por un joven humano que no conocía del todo, pero que fue el único que realmente mostró preocupación por ella.
Una preocupación que nadie en su familia le había mostrado, ni siquiera sus propios hijos, y eso dolía tanto como la traición misma. Pero ese pecho se sentía cálido. Esos brazos que la rodeaban se sentían seguros. El lugar perfecto para dejar escapar su dolor, con la certeza que no sería juzgada por ello. Que él no la vería como alguien débil por eso. Después de todo, Anon fue el único que le brindó consuelo, en el que posiblemente se convirtió en el peor día de su vida. Ahora vamos con el segundo capítulo de la historia que nunca debió existir, llamado Y otra corrompida. La vida sigue, y el dolor es parte de esta. Podemos guardar ese dolor para nosotros y eventualmente dejar que nos envenene como las toxinas de una mordedura de cascabel. Dejar que el daño se acumule, que corrompa nuestra sangre y nuestra mente, hasta que finalmente sea demasiado tarde para hacer algo para remediarlo. O podemos dejarlo salir. Y así poder tener algo de paz para poder ver las cosas buenas que pasan en la vida. Más cuando hay alguien que, desinteresadamente, está dispuesto a ayudarnos a sanar las heridas que ese veneno dejó en nuestro interior. La noche en la que Samantha colapsó emocionalmente en los brazos de Anon no volvió a repetirse. Sin embargo, los cambios, aunque sutiles, estaban presentes. Sin la presencia del comisario Ripley, la estadía de Anon en casa de los Aaron se hacía cada vez más frecuente, más cuando la propia Samantha siempre alegaba que su compañía era más que bienvenida. Y dada la situación del propio Anon, cualquier lugar donde pudiese estar fuera de Skid Row era bienvenido. Por muy efímero que este tiempo pudiese ser. Sin embargo, a pesar de la amabilidad de su anfitriona, para el calvo esto era incómodo. Simplemente ir a ser uno más en la mesa. Apelando a su conciencia, Anon dejó de estar tanto tiempo en la consola junto a Nasser o simplemente pasando el rato cuando Latero y su novia, Parasauria, quien se veía mucho más animado últimamente ya que Nasser no debía preocuparse tanto por su hermana, ahora el humano trataba de ayudar en lo que se permitía. Al principio fueron cosas sin mucha importancia, sacar la basura, ayudar a poner las mesas y esas tonterías, pequeñeces que Samantha debía hacer por su cuenta. Sin embargo, nada tan importante como cuando el propio Anon le pidió a Samantha si podría enseñarla a cocinar. Cualquiera pensaría que una madre con 2 hijos de 18 años hubiese vivido esos momentos donde le enseña al menos a uno de ellos a cómo cocinar, a cómo ser alguien capaz de velarse por su cuenta en cuanto a preparar alimentos para el hogar o lo que se tratase. Ni Fang ni Nasser sintieron alguna vez o se sintieron alguna vez motivados a hacerlo. Y la única que le preguntó fue Naomi, seguro para tratar de impresionar a su novio con alguna delicia preparada por ella. Sin embargo, la cocina no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Es algo que lleva tiempo y dedicación, algo que requiere pasión, algo que la Parasauria no tenía, pues al final siempre era más fácil ir a comer en algún lugar ostentoso que los que ella tanto solía hablar. Pero Anon era diferente. El humano podía llegar a ser torpe, podía llegar a quemar un poco la carne, a cortar mal la patata y dejar hecho un desastre, o echarle más o menos sal a los alimentos. Uy... Pero si algo lo diferenciaba, era el obstinado y perseverante, como una mula llegaba a ser. No soy tan idiota, ¿sí? Enseñarla a Anon fue algo que Samantha aceptó con gozo, algo que ella anhelaba aunque no era consciente de ello. Con la presencia del humano, esas largas mañanas o tardes, preparando las comidas en soledad, se tornaron más amenas, más fáciles de digerir,
pues tenía menos tiempo para pensar en lo jodida que era su vida, su relación. Además, había otro tipo de momentos más especiales. Momentos en los que ambos parecían congelarse en el tiempo. Momentos como cuando Anon trató de hacer su primer omelette e hizo un desastre batiendo los huevos, y Samantha tuvo que tomar su mano para guiarlo paso a paso. O cuando Latero tenía que vendarle los dedos cuando se cortaba sin querer con los cuchillos al pelar alguna verdura. O cosas tan simples como solo estar presente para alcanzarle los condimentos de los estantes superiores, que a veces le resultaba tan difícil alcanzar. Solo estaba allí. Algo que debía haber estado haciendo Ripley, no él. Era un sábado cercano al mediodía. Latero mayor y el humano estaban terminando de preparar el almuerzo y estaban pelando algunas patatas para acompañarla a las masas de cerdo con maíz y vegetales que ya estaban listas. Estaban solos, pues Nasser había salido con Naomi desde temprano y Funk tuvo que asistir al embellecimiento por otra de sus malas conductas en la escuela. Algo que ya era normal en ella a pesar de todo. ¿Y puedes creer que me dijo eso? Que era demasiado corta para ese vestido. Esas idiotas dependientes a veces creen que lo saben todo. ¿Y qué hiciste? Pues qué más. Dije que era muy grosera y me fui de la tienda, pero no sin dejarle la marca de una garra al vestido que me había probado, diciendo que al ser demasiado corto para mí, se terminó atorando en mis alas. No me imaginaba que... No me imaginaba esa fase de ti. Samantha. Yo también tuve mis momentos de rebeldía en mi juventud, ¿sabes? Es solo que me cuesta creerlo. Jamás me imaginaría a la señora Samantha tan refinada y educada con ese tipo de comportamiento, dijo con tono fingido, imitando a uno de esos tipos pomposos que creen que por comer alimentos veganos son más refinados. La risa de Samantha fue sutil, pero agradable, a la vista del humano. La forma en que se curvaban sus labios, la forma en que usaba su mano con una patata en ella para tapar su hocico, dejando escapar un suave sonido, divertido, antes de recuperarse. Era una broma tonta, pero se sentía tan natural que simplemente no pudo contenerse. Ambos disfrutaban a alguien que finalmente los escuchase. Los escuchase de verdad. Sin embargo, el momento a continuación fue extraño. Anon se quedó mirando a Samantha, al principio por su particular forma de reírse, pero se quedó mirando mucho más tiempo de lo necesario. Cuando Samantha regresó la vista al frente, ambos quedaron inmóviles. Los dos. Solo observando. Sin que su mente supiera qué hacer o cómo interpretar esto. Pero el humano no pudo ignorar cuando los ojos de Samantha comenzaron a mostrarse justo frente a él. Latero nunca abría los ojos del todo, siempre mostrando esa mirada dócil y calmada, pero por cada segundo que pasaba, sus párpados se abrían sin que ella fuese consciente de ello. ¿Un acto involuntario? Ella solo abría los ojos cuando estaba realmente molesta, pero esta vez no era así. No lo estaba en lo absoluto. Sus bellos ojos carmesí se mostraban al humano sin motivo aparente. Anon sintió un escalofrío al verlos. Era como ver dos esferas de sangre, de un tono tan intenso que le ponía la piel de gallina. Y a la vez, no lo asustaba en lo absoluto.
Era una sensación extraña para él. Sin entender por qué mirar esos ojos le resultaba tan hermoso. Debía entender. Ah, ah. De repente, el tintineo de unas llaves anuncia la llegada de alguien, y los ojos de Samantha regresaron a su estado normal. Un reflejo que sacó a ambos de su estupor, sacudiendo la cabeza para regresar a la realidad, mientras giraban para ver entrar a Fang por la puerta principal. Y su aspecto terrible. Independientemente del enojo en su rostro, sus prendas negras estaban cubiertas de tierra y suciedad. Y el sudor había dejado algunas marcas de maquillaje corrido sobre su rostro, y su postura inclinada daba a entender que el embellecimiento había sido toda una tortura para ella. Bienvenida, hija. Hola, Fang. ¿Qué tal la mañana? Pero no hubo respuesta. Casi como si estuviese en piloto automático, Fang se acercó a la cocina ante la mirada de los otros dos, tomó a Anon del brazo y lo levantó sin problemas. No era sorpresa de nadie que la fuerza de un dino superase a cualquier humano sin problemas, pero esta actitud de Fang sí era algo incómoda, más cuando sin decir nada comenzó a tirar del calvo de escaleras arriba. ¡Puedo caminar yo! A pesar de que le dijera que dejara de hacerlo. ¡Ya, Fang! Pero ella no escuchó. El silencio regresó a la casa, cuando la puerta de la habitación de Fang se cerró con fuerza y Samantha dejó escapar un pesado suspiro de derrota. Ella quería a su hija. Hije. Pero no podía negar que lidiar con ella podía llegar a ser algo abrumador. Sabiendo que se había quedado sola por un rato, terminó de recoger todo y puso las papas al horno. Y mientras esperaba se puso a ver una de sus series en televisión. Su plan era esperar a que ambos jóvenes bajaran para almorzar juntos, pero viendo su demora tuvo que servirse un plato y comenzar a comer mientras continuaba viendo su serie de televisión. Minutos más tarde se escuchan los pasos bajando por las escaleras con cierto entusiasmo. Samantha se dio la vuelta solo para ver a su hija dirigirse a la cocina, abrir el refrigerador y poner algo dentro del microondas. La Tero mayor se puso de pie para ver qué hacía, solo para llevarse una desilusionante sorpresa al ver a Fang calentar algunos Dino Nuggets en el equipo electrodoméstico. Hay comida hecha, ¿no quieres probar otra cosa? Nah, prefiero esto. Samantha dejó escapar un suspiro de derrota. Otro. Sabía que no podía luchar contra su hija, y simplemente se dirigió al lavamanos para limpiar el plato y los cubiertos que había usado. Fang se sentó en la mesa y comenzó a comer en silencio, muy ocupada revisando su celular. Por otro lado, Samantha se sentía algo incómoda por eso. ¿Y Anon no va a comer? Se giró levemente, solo para ver a su hija encogerse de hombros. Supongo, tal vez baje más tarde. Ya veo. ¿Y qué tal tu día? Como la mierda. Una respuesta para nada sorprendente proveniendo de ella. Es Fang. Por eso no lo hacía menos digerible. Samantha prefirió mantenerse en silencio. Era claro que Fang no tenía ánimos para hablar, así que simplemente regresó a sus labores para dejar lo más presentable posible la cocina. Tan pronto Fang terminó, se puso de pie, dejando el plato sucio sobre la mesa y se retiró a su cuarto. Samantha solo suspiró con molestia, tomando el plato y lavándolo. Sin embargo, pronto se volvieron a sentir los pasos bajando por las escaleras. Quien resultaba ser la Tero otra vez, pero ahora con el estuche de su guitarra colgada al hombro. ¿Vas a salir? La banda y yo iremos a practicar Down the Red. ¿Y Anon? Tal vez baje luego. Y se fue. El silencio remanente fue denso, como si algo simplemente no terminase de encajar del todo. Samantha miró las escaleras algo preocupadas, pero no podía hacer mucho más que esperar. Ahora mismo no tenía nada que hacer.
pues con la ayuda del humano ya no le quedaban responsabilidades pendientes en la casa, así que simplemente se puso a ver su serie hasta que Anon decidiera bajar para comer algo. Pero eso nunca pasó. Los minutos pasaron, luego las horas. Mientras más el tiempo pasaba, más Latero se preocupaba. Ya cercano a las 5 de la tarde y 3 capítulos después, su preocupación era palpable, pues el humano no había dado señales de vida. ¿Acaso no tenía hambre? No tenía sentido, pues él también estaba esperando a Fang para almorzar. Tal vez solo estaba cansado. Con una idea en mente, Samantha sirvió un plato generoso de comida que tuvo que recalentar en el microondas y se dispuso a ir a escaleras arriba con los alimentos en mano. Y cuando estuvo frente a la puerta de la habitación de Fang, llamó con gentileza. Anon, te traje el almuerzo. ¿No tienes hambre? Pero no hubo respuesta. Latero llamó una segunda vez, pero el resultado fue el mismo. ¿Acaso estaba durmiendo? Era posible, pero ¿no era algo exagerado? ¿Y si se sentía mal? ¿Y si estaba enfermo? Esas dudas fueron más fuertes que el sentido común para Samantha, quien terminó abriendo la puerta lentamente. Anon, ¿estás despierto? Sin respuesta. La puerta se abrió lentamente y la habitación estaba bastante iluminada. Por la luz natural, tal como esperaba, el humano estaba acostado, de espaldas, en la entrada de la habitación, donde una Samantha más preocupada se acercaba poco a poco. Quiso dar la vuelta para comprobarlo. Y sí, el humano estaba despierto. Despierto mirando la pared fijamente. Anon, ¿estás bien? De un respingo, el humano regresa a la realidad. Ahora que la voz del Latero a su lado fue más que la voz de sus pensamientos. Anon por un segundo pareció sorprendido, pero tras sacudir la cabeza con fuerza, fue capaz de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Samantha? Su voz estaba quebradiza. ¿Estás bien? Yo... Ni siquiera pudo terminar cuando sus tripas lo traicionaron con un fuerte rugido. La cara del humano se puso roja, cual tomate de la vergüenza, haciendo que el Latero no pudiese aguantar una risilla por eso. Supuse que tenías hambre. Toma, te traje el almuerzo. Anon dudó por un segundo, pero no podía negar que la debilidad de su cuerpo, en parte, era por la falta de alimento. Dejando escapar un largo suspiro, Anon se sentó en la cama, portando su clásica playera verde y sus pantalones. Extraño, porque nadie se acuesta con pantalones de mezclilla, ¿no? Ya listo, el humano aceptó la bandeja. A la par que la pequeña Tero se sentaba a su lado, dispuesta a saber qué le pasaba. Anon dio el primer bocado, uno pequeño y débil, temeroso, algo que no pasó desapercibido por Sam, quien ya conocía su apetito a la hora de gustar de buenos alimentos caseros. Ella estaba a punto de preguntar qué le pasaban cuando, de repente, vio algo que no pudo ignorar. Anon, ¿qué te pasó en la espalda? El humano dejó de comer de inmediato. Sus hombros se cayeron y su mirada se tornó más sombría. Había un motivo por el cual estaba acostado, de lado, sobre la cama con sus prendas puestas, y esa era para que su propia sangre no manchara las sábanas blancas de Fang. Samantha no esperó respuesta, ni pidió explicación ni permiso. Simplemente se puso de pie y le quitó la bandeja con la comida a Anon de las manos. Su vista clavada en algún punto distante del suelo, pidiéndole a cualquier dios que esto no estuviese pasando, pero sabía que ningún dios lo ayudaría en ese momento. Quítate la camisa, ahora. No era una petición, era una orden. El humano dudó mucho. Por un momento la idea de tomar sus cosas y huir de esa situación como un cobarde le pasó por su mente, pero ¿huir a dónde? ¿A su mierda de apartamento en Skin Row? Solo le traería más dolor a su pecho y posiblemente una infección, así que sin nada que pudiera hacer, obedeció al comando de la pequeña Tero.
Los ojos de Sam se abrieron como platos y sus manos cubrieron su pico para ahogar un suspiro de pánico cuando vio las marcas sobre el cuerpo del humano. Las marcas de garras y colmillos que se extendían por todo su cuerpo, hombros, pecho, abdomen y espalda, y es posible que abajo sus pantalones de mezclilla hubiese algunas más. Samantha no se atrevió a preguntar qué había pasado o quién había sido el responsable. Esa respuesta ya la sabía. Latero no perdió el tiempo. Dejó la habitación como un rayo y antes de que pudiese darle tiempo a Anon para procesar lo que estaba pasando, regresó con el botiquín del baño. Un momento, Anon. Voy a curarte. Samantha, no es necesario que... Sí lo es. La voz de Samantha transmitía algo. ¿Arrepentimiento? ¿Culpa? Algo que Anon no pudo refutar. Su mirada mostraba preocupación y algo más que parecía estar carcomiendo su corazón. El humano solo se resignó, dejando caer sus hombros en derrota, mientras Latero abría el botiquín, todo el tiempo incapaz de mirarlo directamente a los ojos. Voy a tener que limpiar. Puede que duele un poco. Anon solo asintió en respuesta, demasiado cansado mentalmente para decir algo. A Samantha no le agradaba la idea de tener que hacerlo, pero era mejor para evitar una infección. Latero puso algo de alcohol sobre una gasa para limpiar sus heridas. Y con un nudo en el pecho, aplicó el líquido suavemente sobre uno de los cortes de garra en su espalda. Pero Anon no gritó de dolor. Solo dio un respingo. Y eso fue todo. Samantha no sabía si estar impresionada o preocupada por su tolerancia al dolor, pero decidió no hacer ningún comentario. Solo limpiar todo lo más rápido posible. Así, el dolor que estaba conteniendo sería lo más efímero posible. Paso a paso, Latero Mayor curó cada marca en la espalda del humano. Y una vez concluido, se dio la vuelta para comenzar con las marcas de colmillos sobre su cuello y hombros. Y mientras limpiaba, su mano temblaba, incapaz de creer que Fang había sido capaz de hacer semejante barbarie. Las marcas sobre el pecho del humano eran tan profundas como la de su espalda, y limpiarlas fue igual de doloroso tanto para él como para ella. Otras marcas que se sumarían a las que ya tenían y aparentemente habían cicatrizado, y otras no tan frescas, aunque seguro de días anteriores. Heridas que Anon sufrió en silencio, en soledad. Ya está. Ya falta un poco. Solo voy a vendarte. Él solo asintió en silencio. Sube las manos. Anon obedeció el comando, y Samantha comenzó a envolver su cuerpo con las vendas, empezando por su abdomen y subiendo poco a poco. Cubrirlo no fue nada fácil, y tuvo que usar varios vendajes para poder tapar todo su tronco, hombros y cuello. Un proceso largo y abrumador, sobre todo por el incómodo silencio y la incertidumbre. Ya deberías estar bien. Pero no lo estaba. Anon no estaba para nada bien. Abrumado por todo, el cuerpo de Anon se sacudió con fuerza. Sus hombros se alzaron y cayeron una vez más. Su mandíbula se apretó, su rostro se oscureció, y pequeños temblores comenzaron a escapar de su control. La presa moral que había levantado se había hecho pedazos poco a poco con cada cura de Samantha. Con cada venda puesta, la cura a su cuerpo destruyó su espíritu. Los sollozos del humano no tardaron en llegar. Sollozos de impotencia, de frustración. Sollozos que luchaba con todas sus fuerzas de contener en vano. Pero había que hacerlo. Los hombres no lloran, ¿cierto?
Los hombres deben ser fuertes. Deben resistir aunque el mundo se les caiga encima. Deben ser fuertes aunque sientan que se están pudriendo por dentro. Deben ser fuertes aunque su novia los use como un simple objeto. Destruya su cuerpo y luego se marche como si nada. Como si fuese un juguete que solo usa y luego abandona. Pero los hombres no lloran, ¿cierto? No sabía la respuesta. Lo que sí sabía era que su intento por contenerse no estaba dando resultado. Pero no podía llorar. No podía hacerlo frente a una mujer. No frente a Samantha. No frente a ella. Pero de nada servía. Los sollozos de Anon se cortaron por unos segundos, cuando sintió un calor envolverse en su cabeza. Samantha era pequeña, pero dado que estaba sentado no le resultó difícil estirar sus manos alrededor de la cabeza del humano para arroparlo en su pecho. Tan destruida por dentro como él al verlo llorar, de impotencia justo al frente, pensando que no podría hacer nada para ayudarlo. Cuando Anon sintió ese calor, su primer instinto fue empujarla, separarse de ella, pero ni sus manos ni su cuerpo respondían. Nada respondía. Era como si su mente se hubiese apagado, aunque sus ojos cristalinos se abrieron como platos al sentirse consolado. Consolado por alguien más que no fuese la soledad. Y eso terminó de destruir la presa moral, de la cual ya solo quedaban trozos tambaleantes. Anon lloró como hacía tiempo no lo hacía, como desde aquel momento en que sus padres le dieron la espalda y lo mandaron al fin del mundo a pudrirse, a tratar de salir de la podredumbre por su cuenta, sin ayuda. Pero este llanto era diferente. Se sentía diferente. Se sentía cálido. No como la frialdad que lo envolvió aquel primer día en su apartamento en Skid Row. Sobre la calva del humano empezaron a caer pequeñas gotas cristalinas. Gotas que escurrieron por las mejillas de Samantha hasta su cabeza, la cual apretaba con todas sus fuerzas contra su pecho, sabiendo que si dejaba de hacerlo, el chico frente a ella se caería en pedazos. Tratan de consolarlo tanto como él hizo con ella, agradecida y a la vez abatida, mientras un simple pensamiento cruzaba su mente y abatía su corazón. ¿Qué tipo de monstruo era tan capaz de hacer algo así? Vamos a seguir con el capítulo 3, llamado Semillas. Era un jueves en la tarde. El día había sido largo, y los hermanos Aaron, junto al humano y la parasauria novia de Nasser, regresaban a casa del hostero. Anon no tenía planeado quedarse esa noche, pero no negaría un buen refrigerio y algún tiempo en la consola junto a su cuñado. Como era costumbre, Nasser piloteaba su auto como siempre. Y Naomi a su lado no paraba de cotorrear de cualquier cosa que ella consideraba interesante para que pasara su día. Algo que nadie realmente prestaba atención, menos el par que viajaba en el asiento trasero. Por un lado, Fang se encontraba entretenida viendo algo en su celular, con los audífonos puestos, ajena al mundo a su alrededor. Anon, en cambio, se mostraba pensativo, con la mirada algo perdida en los edificios que pasaban a gran velocidad a su lado. Su mente había sido algo turbulenta esta semana. Habían pasado 5 días desde el incidente con Fang, 5 días desde que Samantha lo había curado. El humano simplemente no podía dejar de pensar en eso, el cómo él se abrió inconscientemente con la Tero Mayor, el cómo lloró en sus brazos, como si fuera el lugar más seguro de este mundo,
Como a pesar de tratar de luchar en contra, simplemente no podía detenerse y Samantha estaba allí para calmar su dolor, ya fuese físico o emocional. Para alguien que no había experimentado el afecto en su vida, eso se sentía extraño, pero deseado. Él y Fang habían desarrollado algo, eso no podía negarlo, pero se sentía tan diferente. Anon sabía que Fang no la escucharía. Ella tenía ya demasiados problemas y no le interesaban mucho sus gustos, y eso le quedó bien claro cuando llamó tonterías chinas a un anime que estaba viendo hace apenas unos días. Era como si su relación fuera meramente carnal y nada más. Y el hecho de que en ese mismo momento ella estuviera justo a su lado, aislada en su propio mundo, decía mucho más de lo que cualquiera imaginaría. Sin embargo, el estar con Samantha, el estar con Sam, se sentía diferente. Ella lo escuchaba, realmente lo escuchaba. Incluso cuando le contaba alguna historia tonta de uno de sus animes favoritos, ella posiblemente no supiera nada al respecto, pero no criticaba, no ponía cara de disgusto, solo oía, como si fuese lo más interesante del mundo, incluso cuando se emocionaba de más, y terminaba contando parte del lore que solamente los más fanáticos serían capaces de recordar. Al principio algo vergonzoso, pero ahora algo que él añoraba. Era diferente al hablar con Estela en la escuela. Había algo que le daba más peso cuando hablaba con la pequeña Tero. Tal vez la forma con que lo miraba. Tal vez por el aprecio que le tenía. O tal vez por los momentos tan duros en los que ambos se apoyaron el uno al otro. Para el humano, pensar en ello solo le traía más preguntas que respuestas. Aunque le costaba entender si veía a Samantha como una madre o como una buena amiga. Era difícil para alguien que jamás experimentó lo que era el amor maternal. Tan pronto llegaron a la residencia Aaron, Nasser aparcó el auto en la rampa y todos se bajaron. Como era de esperarse, Naomi se pegó al Tero como un chicle en una bota, mientras Fang simplemente siguió su camino al interior. Como si nada más importara. Los cuatro entraron, y antes de poder siquiera acomodarse, la figura de la pequeña Tero se hizo presente. Nasser, cariño, ¿me podrías llevar un momento al mercado? Necesito comprar algunas cosas. Sin embargo, la cara de Nasser expresaba que no estaba muy cómodo con la idea. Fue un día largo. ¿No podríamos ir el fin de semana? Samantha abrió el pico para decir algo, pero pareció arrepentirse en el último momento. Sus hombros cayeron un poco y sus alas parecían querer alcanzar el piso. Obvio, todos se dieron cuenta de esto y el Tero oscuro se rascó la nuca, claramente incómodo por la situación que había creado, y la mirada inquisitiva de la Parasauri a su lado. Pero antes de siquiera poder rectificar su error, la voz de lo humano se hizo presente primero. Puedo llevarte yo si quieres. Todos se giraron al verlo, aunque no había muchas dudas en las miradas. Pero van a ser bastantes cosas. Bueno, Nasser me estuvo enseñando a conducir estos días y el mercado no está tan lejos. No te importaría prestarnos el auto por un tiempo, ¿verdad? El Tero oscuro meditó la posición del humano por un segundo. Sabía que el humano no conducía tan mal, pero estaba hablando de su NASCAR, su auto, su bebé. Sin embargo, la idea de no tener que salir otra vez fue suficiente para buscar las llaves del bolsillo de su pantalón y ofrecérselas al humano. No quiero ningún rasguño. Su tono no era tan bromista como debería ser. ¿Más de los que ya tiene?, respondió el humano, sarcástico. Naomi y Samantha rieron un poco por eso. Nasser tampoco era el más cuidadoso de los conductores, y su auto magullado en varias partes era prueba de eso.
Bueno, ya tenemos un auto, dijo el humano algo divertido, rodando las llaves en su mano mientras miraba a la pequeña Tero. Perfecto. Dame un minuto para buscar mis cosas. Mientras la matriarca se retiraba a buscar sus pertenencias, Nasser y Naomi se acomodaron en el sofá para recuperar un poco de energías antes de hacer cualquier cosa. Hank solo subió a su habitación, restando importancia a todo en general. Un minuto después, Samantha bajó las escaleras con un vestido algo más bonito de color azul y unas zapatillas blancas. Y se notaba que se había cepillado un poco el cabello. Al hombro le colgaba un bolso de color negro y en su mano la lista de compras. ¿Vas a la tienda o a pasear por la ciudad?, preguntó el Tero a ver a su madre, mirándola de arriba abajo, con una ceja levantada. Nasser, que solo vaya a la tienda no quiere decir que vaya hecha un desastre. Nasibu, es normal que las mujeres queramos vernos bonitas. Bueno, supongo. Ay, Naomi, este hijo mío a veces es un insensible. Lo sé, Samantha. Eso le ganó un codazo al Tero, quien con el ceño fruncido miró a su novia tratando de averiguar qué había hecho mal ahora. ¿Listo, Anon? La pregunta de la matriarca sacó al calvo de su estupor. Por algún motivo, la mirada del humano se había posado sobre el Tero desde que bajó las escaleras. Por suerte nadie se dio cuenta de eso, pues cuando la atención se posó sobre él, ya estaba volviendo a la realidad. Nadie excepto la propia Samantha. Sí, listos. Vámonos antes de que sea muy tarde. Casi que robótico. En parte por la vergüenza que sentía ahora mismo, el humano se dirigió al auto, seguido de cerca por Latero, quien veía el extraño caminar de Anon con preocupación. ¿Acaso le duele algo?, se preguntó preocupada, aunque no dijo nada, hasta que ambos se sentaron en el auto, el humano tomando el puesto del piloto y Latero del acompañante. ¿Anon, estás bien? Sí, ¿por qué lo dice? Te quedaste un poco alineado allá adentro. Si estás cansado está bien, puedo ir otro día. No es eso. El humano llevó su mano a la nuca, claramente nervioso e incómodo, dudando si decir lo que tenía en mente o guardarlo para él. Solo que creo que es la primera vez que la veo vestida diferente. Me sorprendió. Eso es todo. Bueno, no suelo salir mucho y tengo que aprovechar la oportunidad para sacar algunas cosas del armario. Debe sonar algo tonto, ¿no? No, para nada. Creo que se ve bastante linda, de hecho. Casi al instante, el humano se arrepintió de no tener control alguno de sus palabras, y mientras se resignaba en su propia mente, veía como los ojos de Samantha se abrían poco a poco, revelando esos intensos iris rojos, cual sangre en una expresión de sorpresa. Latero parpadeó una vez, luego otra y otra vez. Su vista se giró al frente suavemente, a la par que un extraño calor que no sentía hace mucho comenzaba a brotar en sus mejillas. Sus manos se unieron sobre su regazo y sus dedos jugaron nerviosamente a la par que sus alas se estremecían un poco. Lo siento, fue la voz de Anon quien la sacó de ese estado, girando la cabeza en su dirección, solo para verlo con la mirada arrepentida fija sobre el volante. Sin embargo, una de las manos del Latero se alzó suavemente, tocando con delicadeza el brazo del humano, quien al voltearse solo pudo ver una sonrisa sincera en el rostro de su acompañante. No molestia o reproche como él esperaba.
Las palabras sonarían demasiado incómodas en ese momento, sin importar el peso o las intenciones. Así que ambos prefirieron mantenerse en silencio y pensar en lo que recién acaba de pasar. Anon finalmente entendió y encendió el vehículo y con cuidado salió del aparcamiento antes de poner rumbo a sus destinos. Al menos el humano no era tan temerario como el tero. Al menos respetaba las señales de alto. Al principio del viaje, el viaje resultó algo incómodo. Las palabras del humano aún retumbaban en la mente de ambos. Y ninguno de los dos se atrevió a encender la radio, solo dirigiendo el silencio. Uno preguntándose por qué no se mordió la lengua en vez de decir tal cosa, otra preguntándose si realmente se veía linda en ese atuendo. Después de todo, hacía un par de años que se había dejado de preocupar por eso. Entonces, ¿qué tal la escuela? Bien, Trish como siempre siendo una ladilla. Y clases de Tsuki que cada vez se entienden menos. Esa niña. ¿Acaso nunca cambiará? No lo sé, Sam. Yo creo que no quiere hacerlo. Pobre. Tan inteligente y tan bruta a la vez. Creyendo que actuar así le traerá algo bueno. Ella deja escapar un largo suspiro dudosa de hacer la siguiente pregunta. ¿Y Fang, cómo ha seguido? Ha estado más tranquila estos días. Creo que lo que me dijiste era cierto. ¿La temporada de celo? Él asiente con la cabeza, a lo que ella deja escapar un largo suspiro. Ay, disculpa por no haberte avisado antes. Está bien, Sam. No fue tu culpa. Además, hiciste mucho por mí ese día. Samantha estuvo a punto de negarse, de decir que curar esas heridas no fue suficiente, pero la cara del humano, con una sonrisa cálida en su rostro, como si estuviese avivando ese bonito recuerdo, aunque doloroso, la hizo desistir de hacerlo. Más cuando en el rostro del humano apareció una sonrisa algo pícara, mientras seguía conduciendo. Además, el que tiene que cuidarse ahora es Nasser. ¿Tan evidente es? ¿Bromeas? Naomi suele ser empalagosa, pero estos últimos días ha estado imposible de tolerar. Además que no se separa de él como si fuese una garrapata. Eso fue demasiado. Samantha comenzó a reír escandalosamente en el asiento del pasajero. Oigan. Al instante que Anon se adentraba en el estacionamiento del mercado, y así estuvo incluso algunos segundos después de que el humano hubiese aparcado el coche y lo hubiese apagado. La pobre Tero tuvo que tomarse unos segundos extra para poder recuperar el aliento. Ay, Anon, ¿qué cosas se te ocurren? Pero sí, es cierto que Naomi es muy evidente. Mejor hablo con Nasser. Lo menos que quiero es un feliz accidente ahora mismo. ¿Qué ocurre, Sam? ¿No quieres tener nietos? Al instante los ojos del atero se cerraron, y con una mirada fulminante, se giró hacia el humano a su lado. Anon tardó unos segundos en darse cuenta del motivo, y al instante levantó las manos en forma de rendición, mientras le sacudía de lado a lado para tratar de defenderse. ¡Usamos condón, lo juro! El humano palidecía. El atero lo fulminaba con la mirada, al menos lo suficiente para dejar un mensaje claro, hasta que finalmente decidió dar un largo suspiro. Más les vale. Y se bajó del auto, permitiendo al humano suspirar en derrota. Anon se maldecía por su bocota. Ese día ya había sido lo suficientemente agotador y sus pensamientos le estaban escapando antes de que pudiera refinarlos. Con otro suspiro, el humano se bajó del auto y se apresuró a alcanzar al atero, quien ya estaba haciendo con un
ya se estaba haciendo con un carrito de compras. La lista para nada era pequeña y el carrito se llenó de cosas a los pocos minutos. Comida de todo tipo, suplementos de limpieza para la casa, algunos objetos útiles, consumibles y mucho más. Samantha era de las que planificaba todo para hacer todas las compras de una vez. Algo que no era nada extraño para una ama de casa como ella. Latero iba por los pasillos, tomando todo lo que necesitaba y poniéndolo en el carrito que Anon empujaba. Aunque eso no dejaba al humano sin nada que hacer. Después de todo, él tenía que cargar lo más pesado hacia el carrito, como las botellas de agua que se venden en paquetes o las cajas de refresco y demás. Sin embargo, nada más simpático que cuando había algo que debían tomar que estaba demasiado alto. La primera vez se trataba de una caja de cereales, la cual estaba ubicada en la tercera repisa a una altura considerable. Samantha se acercó para tomarla empinándose en puntillas para alcanzar la caja, la cual apenas podía tocar con la punta de los dedos. Un pequeño movimiento, luego otro y otro, aunque moviendo todas las cajas a su alrededor, entonces lo sintió. Una mano que se ponía sobre su hombro, una sombra que se cernía sobre ella, un calor que se acercaba a su espalda. El humano, al verla intentar en vano, se acercó detrás suyo. Para él algo completamente casual y carente de intenciones, pero para ella, fue diferente. La forma en que se acercó sin hacer ruido, la forma en que se pegó a su espalda, la forma en la que la cubrió con su sombra mientras tomaba la caja de cereales. Algo había reaccionado en ella, algo que no reconocía. Su cuerpo dio un respingo, sus músculos se tensaron, sus alas se sacudieron a la par que sus hombros. Con la mirada puesta sobre la caja de cereales, la silueta de Anon apareció en su campo visual, desde su espalda. Alto, a sus ojos, imponente, aunque ella solo era capaz de ver su mentón, su cuello, su brazo que se estiraba y tomaba lo que ella estaba tratando de alcanzar. Y sus ojos escarlatas se abrieron poco a poco ante lo que veía, sin saber siquiera el porqué. ¿Hojuelas con tocino para desayunar?, preguntó Anon, mirando la caja de cereales como si fuese lo más extraño que había visto en su vida. ¿Sam? Latero se había quedado en silencio, solo mirando al humano leer el contenido de la caja de cereales hasta que se giró en su dirección. Los ojos rojos del Latero y los verdes del humano se juntaron, y por un segundo el tiempo parecía haberse detenido para ambos. Al menos, hasta que Samantha logró regresar a la realidad. Sí. Es un cereal bastante popular entre carnívoros, dijo mientras aceptaba la caja de manos del humano. ¿Cuáles te gustan a ti? Anon regresó la vista a la estantería, y la variedad era realmente abrumadora, desde algunos mezclados con miel, fresas o chocolate, a otros mezclados con carne o pescado, claramente para carnívoros, sin embargo, todos ajenos para él, quien señaló con su dedo una casi al fondo, como si quien lo puso allí no quisiera que lo vieran. Esos... Samantha dejó el cereal en el carrito y se acercó a los que decía Anon. Tomó una caja y la miró con algo de molestia. No solo eran hojuelas de maíz sin nada de sabor o azúcar añadida, también eran los más baratos de toda la sección. ¿Te gustan estos? No mucho, pero mejor que nada. Para el humano, fue un comentario vacío, solo una frase sin peso, pero para Latero, cayó como un balde de agua fría. Samantha era consciente de la situación de Anon, tanto económica como familiar. Una cosa fue escuchar a Fang decir que su novio no tiene dónde caerse muerto, pero otras cosas eran muy diferentes. Fue sentarse junto al calvo en una tarde de invierno, en el cual él le contó un poco de su situación. Solo un poco, pero lo suficiente para que el corazón del Latero se apretara como si una prensa quisiera aplastarlo.
¿Qué clase de padre deja a su hijo abandonado? ¿Deshecho en el lugar más peligroso de toda la ciudad? Apenas sobreviviendo con una mesada que seguro era una miseria. En la etapa de su vida en la que posiblemente más guía necesitaba. Ella no entendía como algo tan absurdo como que a su hijo le guste esas animaciones asiáticas, o sea, algo perezoso para algunas cosas, sea el motivo suficiente para abandonarlo. ¿Acaso siquiera esos podrían llamarse padres? Sam, ¿te sientes bien? Perdida en sus pensamientos. Latero no se había dado cuenta que el tiempo que dedicó a mirar esa caja de cereales y solo las palabras y la mano del humano sobre su hombro la pudieron regresar a la realidad. ¿Te sientes mal? Hoy pareces algo distraída. Estoy bien. Solo cansada. Es todo. Trató de mentir con una sonrisa, pero sus pensamientos aún la abrumaban. ¿Y Anon? ¿No te gustaría probar otros? Anon llevó su mano al mentón, con un gesto pensativo. ¿En serio algo tan simple como eso era motivo para meditarlo? No podía culparlo. Para él, las cosas simplemente eran diferentes. La verdad, todos son tentadores para mí. Entonces, agarra el que más te guste. Los ojos de Anon se abrieron con sorpresa y confusión. Demoró un tiempo en entender lo que quiso decir. Y al hacerlo, sus manos se alzaron sacudiéndose violentamente. No, Sam. No tienes que hacerlo, yo estoy bien, en serio. Vamos, es lo menos que puedo hacer por ayudarme con esto, decía mientras tomaba la caja de cereales que no pudo alcanzar. Latero se mostraba como con una sonrisa sincera, pero el humano no se mostraba cómodo con la situación. Su mano derecha agarró su codo izquierdo, en una clara señal de vergüenza. Sin embargo, algo en la mirada del Latero le hacía pensar que estaría realmente bien hacerlo. Anon regresó su vista a la estantería, sus ojos, aunque apeinados, analizando cada producto con la mirada de un experto, como si algo tan banal como elegir una caja de cereales podría definir el destino del mundo. Entonces dio un paso al frente y con temblor en las manos, agarró uno de entre decenas de iguales. Samantha lo vio y sintió un peso extraño en su pecho. Ver a Anon así, tan insignificante, con los hombros caídos mientras sostenía una mísera caja de cereal no era algo normal. Era como ver a un animal que acepta unas sombras y no sabe cómo agradecer. Pero ella sabía que debía ser fuerte, al menos en ese momento. ¿Te gustan esos? Su voz fue casi un susurro, luchando contra las ganas de quebrarse. Siempre quise probarlos. Los veía en la televisión y, bueno, tenía curiosidad. ¿De qué son? Hojuelas con miel. Ella hizo un esfuerzo para sonreír mientras se estiraba la mano. Anon le dio la caja de cereales y la puso en el carrito, junto a las muchas cosas que tenían. ¿No quieres nada más? Preguntó cautelosa, sabiendo que estaba en terreno delicado para él. No, gracias. Bueno, ¿qué nos queda en la lista? Que hubiese cambiado de tema fue algo que Samantha entendió con tristeza. Algo de aseo. Eso sería todo. El humano asintió y ambos retomaron su recorrido dentro del mercado, hacia la sección de aseo, aunque por el camino pasaron por la sección de ropa, donde la atención del Latero se puso sobre un vestido rojo vino bastante llamativo. Samantha detuvo su andar y con curiosidad tomó la prenda y la examinó con sus dedos. La tela era suave al tacto y al tomarlo, para ver el largo,
Se percató que le llegaba hasta la altura de las rodillas, aunque seguramente estaba pensado para esas chicas altas que usaban faldas a una altura que rozaba la desvergüenza. Algo que sacó una risa seca del latero. ¿Te gusta? Está bonito, pero no es para mí. ¿Por qué dices eso? Ya no soy tan joven. No me vería bien vistiendo algo así. Sam, yo creo que sí lo harías. Latero se giró en su dirección, otra vez con sorpresa por la repentina frase del humano, quien esta vez se puso a la defensiva de inmediato. Quiero decir, usted es joven aún. No debería estar pensando en que algo es muy moderno para usted. Anon llevó la mano a su cabeza, algo dudoso de si lo que quiso decir se había entendido. Samantha pareció debatir internamente en sus palabras, mientras involuntariamente apretaba la prenda contra su pecho. Entonces, tomando el vestido por los hombros, lo colocó frente a su cuerpo mientras se giraba completamente en dirección al humano. Entonces, ¿crees que me vería bien con este vestido? Anon se quedó en blanco por un segundo, y sus ojos se abrieron un poco ante la repentina pregunta. Samantha estaba justo al frente, con ese vestido rojo vino frente a su cuerpo, como si tratase de medirlo solo con la vista. Por un segundo, la mente del humano creó una imagen del latero con la prenda puesta, e involuntariamente sus mejillas se enrojecieron. Un poco por eso. Yo creo que sí. Una tímida sonrisa apareció en el rostro de Samantha. Mientras bajaba la cabeza, un repentino y tenue calor apareció en sus mejillas, mientras su corazón palpitaba con un poco más de fuerza. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió así? ¿Qué le decían ese tipo de cosas? Ella se maldecía a sí misma en silencio, por alegrarse, porque a una señora como ella le dijeran esas cosas, pero sus alas al estremecerse y su pequeña cola al batirse no ayudaban mucho a esconder esa sensación placentera. Aunque al final solo dejó escapar un suspiro de derrota. Bueno, tal vez otro día. Ya tenemos bastantes pendientes por hoy. Anon asintió en consecuencia, y Samantha dejó la prenda donde estaba perfectamente doblada. Ambos finalmente terminaron de tomar todo lo necesario, pagaron en la caja y se dispusieron a retirarse. El maletero y la parte trasera estaban llenas, pero al menos lo habían logrado. Habían logrado comprar todo. El camino de regreso a casa fue silencioso, pero un silencio diferente, extraño. Ninguno de los dos sabía por qué, pero se sentía bastante satisfecho. Los dos. Por esa pequeña salida de compras que apenas duró una hora. Sin embargo, ninguno de los dos pudo ignorar las sonrisas en el rostro del otro, así como Anon no pudo evitar mirar lo abiertos que estaban los ojos carmesí del latero. Se veía tan diferente, hermosa. El camino de regreso fue rápido, o al menos así lo sintieron ambos. Ahora que, tras un par de risas y tiempo compartido, el ambiente entre ambos se sentía más ameno, natural. Una vez en casa bajaron todo, y en menos de 20 minutos ya estaban listos para la cena. Anon quiso retirarse, pero por supuesto que Samantha no lo dejaría, al menos no sin haber comido. En la mesa estaban todos sentados compartiendo. 5 de los 6 puestos disponibles ocupados, Samantha en una punta con Naomi y Nasser a un lado, Fang y Anon al otro, siendo el otro extremo de la mesa, el que estaba vacío ante la carencia de la figura de Ripley. Algo que ya era bastante común, bastante normal ya. La noche pasó amena, entre pláticas y momentos graciosos, aunque cuando Anon se llevó a Nasser para hablar de algo en privado, solo para entregarle una caja de preservativos, fue de todo menos un momento cómodo, aunque al final el Tero terminó aceptándolos, sabiendo que esa noche
esa noche Naomi se quedaría en casa. Aunque eventualmente, Anon tuvo que retirarse a la suya. En la noche, la casa de Aaron se quedó en su típico silencio. Nasser, Naomi y Fang estaban en el piso superior, cada cual en sus respectivas habitaciones. Mientras Samantha permanecía en la cocina terminando de recoger y acomodar todo. La rutina de siempre, pero algo se sentía extraño. Latero abrió la estantería y de la zona más elevada trató de volver a colocar un vaso, pero algo no se sintió bien. De repente, sintió un extraño calor en la espalda, un suave toque sobre su hombro, una sombra que la tapaba de la luz de la cocina. Fue efímero, como un flash de la cámara, pero al voltearse se percató que estaba sola. Como siempre. Sola. El cuerpo de Samantha se estremeció. Pero no por miedo, sino por algo más. Sus alas se movieron fuera de su control, y su cola parecía ajena a su voluntad, mientras ella trataba de entender qué le había pasado. ¿Por qué había sentido eso? No tenía sentido. Eso solo había sido un recuerdo de lo que pasó con Anon en el pasillo del mercado. Entonces lo sintió. Su corazón acelerado, su respiración agitada, su aliento cálido emerger del interior de su cuerpo y esas palabras. Creo que se ve bastante linda, de hecho. ¿Usted es joven aún? ¿No debería estar pensando en que algo es muy moderno para usted? Samantha solo resopló con molestia. Creo que necesito una ducha fría. Y estos fueron los capítulos 1, 2 y 3 de la historia que nunca debió existir. Hay errores como tal en la de ortografía y de redacción. Hay unas partes que no entiendo, o sea, algunas partículas que están mal ubicadas. Pero estuvo interesante, por eso me leí siguientemente el capítulo 3. Está interesante, la verdad. Y tenía una idea totalmente diferente de lo que fue la verdad. Así que no sé. ¿Ustedes qué piensan? Simplemente lo pueden dejar en los comentarios, ahí los estaré leyendo. Muchas gracias a los Patreons por hacer esto posible. Muchas gracias a los miembros del canal. Muchas gracias a los suscriptores de Twitch por hacer todo esto posible. Y a ti, persona preciosa, muchas gracias por escuchar.